Imagina por un momento a miles de hombres cruzando continentes enteros con armaduras de hierro, caballos, espadas y estandartes religiosos ondeando al viento. La imagen clásica que la mayoría tiene en la cabeza cuando escucha la palabra cruzadas es esa: fervor religioso, caballeros cristianos marchando hacia Jerusalén, guerras santas libradas por fe, honor y salvación. Pero hay un problema con esa imagen. La fe puede encender una idea, puede inspirar discursos, puede movilizar emociones, pero la fe por sí sola no paga ejércitos. La fe no compra barcos, no alimenta a decenas de miles de hombres durante años, no transporta caballos a través del Mediterráneo, y desde luego no paga acero, armaduras ni logística. Eso lo hace otra cosa: el dinero. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Porque cuando uno rasca un poco la superficie de las cruzadas, lo que aparece no es solo religión, sino uno de los primeros grandes experimentos de financiación de guerra, deuda y poder institucional en la historia de Europa. Y para entenderlo, hay que volver al año 1095. Europa, en ese momento, no era el continente poderoso que imaginamos hoy. Era un mosaico fragmentado de feudos, reinos débiles y violencia constante. No existían estados modernos, ni sistemas fiscales centralizados, ni burocracias capaces de recaudar impuestos de forma sistemática. La riqueza existía, sí, pero estaba atrapada. La mayor parte del capital se encontraba en forma de tierra. Los nobles poseían extensiones enormes, campesinos que trabajaban para ellos y cosechas que podían extraer como tributo. Pero esa riqueza era rígida, no era líquida. En otras palabras, podían controlar comida y campesinos, pero no podían movilizar grandes cantidades de dinero rápidamente. No existían bancos nacionales, no existían bonos de guerra, no existían ministerios de Hacienda. Y sin embargo, en pocos años, algo extraordinario ocurrió. Decenas de miles de personas cruzaron Europa, atravesaron territorios hostiles y marcharon miles de kilómetros hacia el Mediterráneo oriental para luchar por Jerusalén. Si lo miramos con ojos modernos, la pregunta es inevitable: ¿cómo se financió algo así? La chispa que encendió todo ocurrió en noviembre de 1095, en el Concilio de Clermont, en Francia. Allí, el Papa Urbano II pronunció uno de los discursos más influyentes de la historia medieval. Su mensaje era claro: recuperar Jerusalén, defender la cristiandad y asegurar la salvación eterna. El discurso apelaba a la fe, pero debajo de la retórica religiosa se escondía algo más profundo: una enorme redirección de la violencia europea hacia el exterior. Europa estaba llena de guerreros, caballeros que habían sido entrenados para combatir desde niños, nobles jóvenes sin tierras, segundos y terceros hijos de familias aristocráticas que no heredarían nada. La Iglesia llevaba décadas intentando contener la violencia feudal dentro de Europa. Las guerras privadas entre nobles eran constantes. Las cruzadas ofrecieron una solución perfecta: exportar esa violencia. Pero además ofrecían algo aún más poderoso: legitimidad social. Porque Urbano II no estaba vendiendo la guerra a reyes con tesoros estatales. Estaba vendiendo prestigio moral a individuos. Para un caballero medieval, tomar la cruz se convirtió rápidamente en una prueba pública de honor y fe. No participar podía levantar sospechas, podía significar cobardía, falta de devoción o incluso deshonra. Cuando los grandes nobles empezaron a comprometerse con la cruzada, el efecto fue contagioso. Vasallos, soldados y seguidores comenzaron a unirse. La fe abrió la puerta. Pero la presión social empujó a miles a cruzarla. Y esos caballeros no viajaban solos. Las cruzadas no eran ejércitos profesionales, eran sociedades enteras en movimiento. Los caballeros llevaban consigo sirvientes, artesanos, sacerdotes, comerciantes, familiares y trabajadores. Miles de personas que no combatían, pero que acompañaban la expedición. Europa no solo exportó soldados, exportó población, tensión social y violencia acumulada hacia una frontera distante, donde la única recompensa prometida era la salvación. La primera cruzada, entre 1096 y 1099, movilizó probablemente entre 60.000 y 100.000 personas, y cada uno de esos participantes enfrentaba un problema brutal. Tenían que pagarlo todo. No había subsidios estatales, no había financiación pública, no había ministerios de defensa. Cada caballero tenía que financiar su propia cruzada. El costo podía equivaler a varios años completos de ingresos. Así que hicieron lo único posible: liquidar. Nobles vendieron tierras con enormes descuentos, hipotecaron propiedades a monasterios, pidieron préstamos a prestamistas, prometieron cosechas futuras, ofrecieron favores políticos. Lo importante no era la solvencia a largo plazo. Lo importante era conseguir liquidez inmediata, porque la salvación, al menos según la narrativa de la época, tenía fecha de salida. Aquí ocurre el primer cambio silencioso.
La guerra deja de ser solo algo que se pelea, empieza a ser algo que se financia. Y cuando la guerra se convierte en una operación financiera, inevitablemente aparecen intermediarios. Ahí entran en escena algunas de las ciudades más astutas del Mediterráneo medieval: Venecia, Génova y Pisa. Estas repúblicas mercantiles entendieron rápidamente lo que estaba pasando. Los cruzados no solo necesitaban espadas, necesitaban barcos. Miles de hombres y caballos debían cruzar el Mediterráneo. Eso requería transporte marítimo, puertos, almacenes, provisiones, logística, y esas ciudades controlaban todo eso. Venecia y Génova no participaban en las cruzadas solo por devoción religiosa. Participaban porque había un negocio enorme: transportar ejércitos, abastecer expediciones, otorgar crédito, administrar puertos y rutas comerciales. En pocas décadas, las rutas de las cruzadas se transformaron en rutas comerciales permanentes. Los puertos crecieron, los astilleros se expandieron, los contratos se multiplicaron. Lo que empezó como movilización religiosa se convirtió en una industria logística internacional. Y mientras todo eso ocurría, la Iglesia observaba con atención. La Iglesia medieval no era solo una institución espiritual, era una organización transnacional que operaba en todo el continente. Poseía tierras, educaba a las élites, administraba tribunales, registraba nacimientos y muertes. Pero tenía una limitación importante: no tenía un sistema fiscal permanente. No podía recaudar impuestos como un Estado moderno. Las cruzadas cambiaron eso. Para financiar las campañas, comenzaron a crearse nuevos mecanismos de recaudación. Se gravó al clero, se gravó a los laicos. En algunos casos, las personas podían pagar dinero en lugar de participar en la guerra. Aparecieron indulgencias vinculadas a contribuciones financieras. Lo que comenzó como recaudación de emergencia se transformó poco a poco en ingresos recurrentes. Aquí es donde la fe se convierte en apalancamiento financiero. A medida que las cruzadas continuaban, también lo hacían sus estructuras financieras. Uno de los ejemplos más fascinantes fue la creación de las órdenes militares, como los Caballeros Templarios, fundados alrededor del año 1019. Su misión original era proteger peregrinos y defender los territorios cruzados. Pero con el tiempo evolucionaron hacia algo inesperado: un sistema financiero. Los templarios comenzaron a aceptar depósitos, transferían dinero entre regiones, permitían a peregrinos viajar sin transportar grandes cantidades de oro. Un viajero podía depositar dinero en París y retirarlo en Jerusalén mediante documentos que funcionaban como primitivas cartas de crédito. En el siglo XII, los templarios gestionaban una de las redes financieras más sofisticadas de Europa. Vestían armadura, pero pensaban como banqueros, y entonces llegó el momento que dejó claro que la fe no siempre era el verdadero motor de estas expediciones. En el año 1202 comenzó la Cuarta Cruzada. Los cruzados contrataron a Venecia para transportar su ejército hacia Oriente. El problema fue el precio. Era gigantesco. Cuando los cruzados no pudieron pagar, Venecia hizo algo extraordinariamente pragmático. No canceló la expedición, la redirigió. Primero hacia Zara, una ciudad cristiana rival. Luego, en 1204, hacia Constantinopla, una de las ciudades cristianas más ricas del mundo. Los cruzados terminaron saqueándola. El resultado fue devastador para el Imperio bizantino. Pero para Venecia fue una mina de oro. Obtuvo privilegios comerciales, territorios estratégicos, control sobre rutas marítimas. La cruzada no fracasó, simplemente siguió el dinero. A partir de ese momento, el patrón quedó claro. La fe movilizaba a las personas, pero las finanzas determinaban los resultados. Las instituciones aprendieron a extraer valor de un lenguaje moral poderoso. La guerra dejó de ser solo conflicto, se convirtió en actividad económica. Los primeros grandes beneficiarios fueron los intermediarios. Las repúblicas mercantiles italianas no necesitaban que las cruzadas ganaran, necesitaban que continuaran. Mientras ejércitos viajaran hacia Oriente, habría barcos que alquilar, provisiones que vender y créditos que cobrar. La guerra se transformó en una dependencia comercial. Pero esto generó algo aún más interesante: un sistema donde el riesgo se distribuía de forma desigual. Cuando una cruzada fracasaba, los nobles que habían vendido sus tierras regresaban arruinados. Los campesinos enfrentaban impuestos más altos. Las economías locales se desestabilizaban, pero las instituciones logísticas y financieras cobraban sus comisiones igualmente. Las pérdidas eran personales, las ganancias eran institucionales. Las órdenes militares profundizaron este fenómeno. Los templarios y los hospitalarios acumularon tierras en toda Europa, recibiendo naciones de cruzados que buscaban asegurar su salvación. Administraban activos a una escala nunca vista. Funcionaban, en esencia, como corporaciones multinacionales medievales. Operaban en varios países, respondían directamente al Papa y disfrutaban de privilegios fiscales extraordinarios. Mientras tanto, la Iglesia
consolidaba su nueva capacidad de recaudar recursos. Los impuestos cruzados, que inicialmente eran temporales, comenzaron a renovarse una y otra vez. Las indulgencias se expandieron. La lógica moral se mantenía intacta, pero el impacto financiero era enorme. La Iglesia había descubierto algo revolucionario: cómo recaudar dinero a través de fronteras sin ejércitos permanentes ni burocracias estatales. La fe generaba obediencia. La culpa aseguraba el cumplimiento. Con el tiempo, la definición de guerra santa empezó a ampliarse. Las cruzadas ya no se dirigían solo a Jerusalén. También se lanzaban contra herejes, contra enemigos políticos, incluso contra ciudades cristianas. Porque una vez que un sistema aprende a monetizar el conflicto, necesita nuevas justificaciones para seguir funcionando. Y mientras tanto, los grandes perdedores eran invisibles. Campesinos pagando rentas más altas, comunidades judías perseguidas cuando las deudas se volvían políticamente incómodas, familias nobles arruinadas, tierras concentrándose en manos de instituciones capaces de sobrevivir a la deuda. Europa no solo luchó en las cruzadas. Europa se reorganizó económicamente a través de ellas. El capital se concentró. El poder se desplazó desde los guerreros feudales hacia instituciones que entendían algo mucho más poderoso que la espada: el crédito, los contratos, la escala. Para finales del siglo XIII, el entusiasmo religioso empezaba a desvanecerse. Las victorias eran escasas. Jerusalén se perdía una y otra vez. En 1291 cayó Acre, el último gran bastión cruzado en Tierra Santa. La promesa espiritual ya no coincidía con la realidad militar, pero las estructuras financieras creadas para sostener las cruzadas no desaparecieron, se adaptaron. Los sistemas fiscales permanecieron. La financiación de guerras evolucionó. Las repúblicas mercantiles pasaron de las cruzadas a construir imperios comerciales. Europa había aprendido algo fundamental. Había descubierto cómo financiar el poder. Y una vez que una civilización aprende eso, raramente lo olvida. Hoy los conflictos no se presentan como cruzadas religiosas, pero la estructura resulta inquietantemente familiar. El lenguaje moral sigue movilizando a la población. Los sistemas financieros siguen concentrando beneficios en instituciones. Las deudas sustituyen los votos religiosos. Los contratistas sustituyen a los cruzados. Y los costos siguen distribuyéndose hacia abajo. Por eso, entender esta parte de la historia del dinero, de la historia de la deuda y del vínculo entre dinero y poder, no es solo un ejercicio académico, es parte de desarrollar una verdadera mentalidad financiera. Porque quien comprende cómo se financian los conflictos, entiende mejor cómo funciona el sistema financiero explicado en su forma más cruda. Las cruzadas enseñaron algo que todavía define el mundo moderno. Las creencias pueden abrir billeteras. Las instituciones pueden convertir ideales en ingresos. Y cuando la violencia se vuelve financieramente rentable, tiende a volverse permanente. La historia no se repite, pero rima. Y si no entiendes cómo funcionan el dinero y el poder, terminarás pagando el precio de decisiones que nunca tomaste. Si esta historia cambió tu forma de ver el pasado, y quizá también el presente, suscríbete, porque la historia tiene las respuestas, y yo voy a mostrarte los lugares donde casi nadie está mirando.